¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a los diálogos de arquitectura y empresa. Yo creo que se va a tratar de un debate en el cual pues, nos vamos a quedar al final con las ganas de tener más, porque tenemos 2 horas. Va a poder participar, lógicamente, todos los invitados, los 14 de los 16 despachos. Han fallado a última hora 2 despachos. Y, en segundo lugar, también daremos, después de cada bloque temático, vamos a establecer 8 bloques temáticos en total, sobre la ciudad, la oportunidad incluso a la sala de que pueda haber alguna intervención. Todo esto será controlado de tal manera que pasaremos el micro y habrá pues, un máximo de 3 intervenciones, si se desean, por parte del público asistente. En segundo lugar, también especificar para los 16 participantes, no va a haber, en la introducción de cada tema, no va a haber 16 participaciones diferentes, o 14 en este caso, porque sería alargarlo. Entonces, en cada bloque podéis hablar vosotros de lo que queráis. Si no hay en un momento dado alguna iniciativa particular, pues yo intentaré un poco moderar o establecer lo que es el hilo conductor. Vale, pues entonces yo creo que lo mejor para empezar es darle paso a Julio Gómez Perreta como anfitrión dentro de Arquitectura y Empresa, a que haga la introducción general y así poder ya entrar en uno de los primeros temas. Los temas, para el público asistente, al que agradecemos, lógicamente, estar aquí esta tarde, para su información van a ser, girando en torno a Valencia, pues la Valencia inacabada. Vamos a hablar también de lo que sería el frente marítimo, Valencia frente al mar. Hablaremos del centro histórico, hablaremos del eje urbano del Jardín del Turia, hablaremos también del Cabañal y también de la situación de los grandes proyectos públicos. Así que, Julio, por favor. Bueno, hola, ¿se me oye? ¿No se me oye? Bueno. ¿Ahora se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias también pues, que vinisteis ayer. Y, bueno, sobre todo, gracias a los despachos que han acudido a nuestra convocatoria. Creo que es una ocasión única. Yo realmente igual me lo he perdido, pero no he visto algún debate así con este número tan importante de arquitectos y de despachos. Creo que puede ser un debate muy ilustrativo en este momento de la ciudad. Van a venir o han venido, creo que de casi todos los grupos municipales, de todos los partidos. Nosotros hemos sido muy cuidadosos a la hora de invitar pues, a personas tan importantes dentro de lo que es la arquitectura en la ciudad como Sandro Pons, que se ha excusado porque estaba de viaje, o José María Lozano, o Álvaro Gómez Ferrer y otros arquitectos que tienen mucho peso en Valencia. Y también nos disculpamos por aquellos despachos que no hemos invitado todavía y que, por ejemplo, Pepe Tomás, que podría estar también, y otros muchos despachos del mismo nivel o que han intervenido en Valencia de una forma decisiva. Bueno, yo simplemente, para empezar, para situar Valencia en el mapa, que luego ya os dejaré, en fin, la palabra, es una cosa que he aprendido, y bueno, hace poco que murió mi padre y la verdad es que es un recuerdo también que tengo con él, que realmente la ciudad hay que entenderla desde su posición, es un poco exagerado parece, ¿no?, de su posición en el mundo, qué somos, qué es Valencia, dónde estamos, qué posibilidades tenemos. Entonces yo creo que en este mapa del mundo, un poco distorsionado, porque claro, evidentemente es europacéntrico, nos damos cuenta de que Valencia, igual que en su momento estuvo en la Ruta de la Seda, que es un tema que ahora se está recuperando, y creo que Valencia va a ser una ciudad que va a acoger una serie de actos de la Ruta de la Seda, en este momento tenemos que entender que Valencia está en el centro estratégico del comercio entre Oriente y Occidente. Ese comercio que pasa por el Mediterráneo, que tiene la posibilidad de acudir a varios puertos del Mediterráneo, pero que tanto Algeciras como Valencia, por estar muy al sur, tiene la posibilidad de recoger, porque los barcos subir hasta el Tridente, que llaman, de Génova a Marsella, es complicado. Tenemos una oportunidad única para ser el centro de entrada de todas las mercancías de Oriente hacia Europa y hacia Estados Unidos, y yo entiendo que no se puede hablar de la ciudad sin saber exactamente cuál es nuestro rol y qué cartas se nos han repartido, ¿no? Si esto bajamos la escala, voy a ser muy breve, a Europa, fijaros al final cómo la ruta que os decía, la ruta del Mediterráneo por Gibraltar, que es fundamental, cómo Valencia está muy bien situada y
en este momento, estratégicamente, nosotros tenemos un sector industrial que hay que desarrollar, pero no tenemos que olvidar que tenemos una enorme posibilidad de convertirnos no solamente en el centro mediterráneo del país, porque tenemos una relación muy directa con el centro con Castilla o con el resto de España, sino que además, y es una cosa que mi padre estaba muy obsesionado, tenemos la posibilidad de sacar nuestras mercancías o bien por el corredor mediterráneo o bien, es algo que es fundamental y que no estamos luchando suficientemente los valencianos, comunicar el puerto de Valencia con Zaragoza, con lo que es el gran puerto seco de contenedores de Zaragoza, y el gran proyecto en el que estaba últimamente mi padre con Aragón, que era la posibilidad de abrir el túnel de Baja Cota, un nuevo túnel de Baja Cota para entrar por Aquitania las mercancías directamente a Europa, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidarnos un poco de la situación estratégica. Somos el punto medio del Mediterráneo español. Con ese eje a Zaragoza, País Vasco, podríamos incluso empalmar con los puertos del País Vasco y hacer este trasiego en tierra para luego completar las rutas hacia el norte de Europa por mar. Y todo esto se está jugando en este momento. Es decir, las cartas están sobre la mesa. El puerto de Barcelona está jugando fuerte con la salida en alta velocidad y en ancho europeo, y nosotros estamos relativamente bloqueados. No es una casualidad que empiece, es mi chance de anfitrión, que empiece de alguna manera haciendo hincapié en cuál es en este momento nuestra fuerza, nuestro poder estratégico, y cómo el puerto de Valencia, o si se quiere el puerto Sagunto-Valencia o Valencia-Sagunto, puede ser determinante en los próximos años para jugar ese rol, ¿no? Y bueno, yo creo que poco más. Si bajamos ya la escala, nos damos cuenta en España, pues cuál es nuestro papel. Aquí tienes. Nosotros tenemos esa situación media. Como decía Jean Nouvel, que recuerdo sus palabras, y el sociólogo Mario Gaviria, estamos en el punto exacto en el que se puede trabajar, pero hace calor para ir a la playa. Es decir, es la ciudad. Si te vas más al sur ya es difícil trabajar, y más al norte, pues bueno, es más laborioso, pero no tenemos el clima perfecto que tenemos ahí, ¿no? Entonces, que sepamos también que el eje Valencia-Lisboa es muy importante, como decía, el eje Valencia-Zaragoza, que es tremendo que no hayamos conseguido recuperar el ferrocarril a Zaragoza y al Pirineo y al País Vasco, que sería un cruce de puertos maravilloso. El eje que os decía por Zaragoza y, por supuesto, el corredor mediterráneo, que no hay que olvidarlo, ¿no? Tenemos AVE, tenemos A3, nos ha costado muchísimo conseguir unas infraestructuras que desde el poder central, gobernar a quien gobernara, ha sido francamente difícil. Pero bueno, en este momento yo creo que es una posición buena y privilegiada. Y por último, y ya es mi aportación final, Valencia, como esquema, no sé si estaréis de acuerdo, pero en principio, a mí me parece, para centrar luego el debate, a mí me parece interesante entender, y esto pues yo creo que muchos de vosotros he hablado de estos temas, y en fin, Valencia nace como una ciudad fluvial. Es una ciudad que tiene un centro histórico tangente de alguna manera al eje fluvial, que va creciendo en anillos y que en un momento determinado llega el Plan Sur, llega digamos el desarrollismo de los años 60, y se genera una barrera que se genera además conscientemente, que es la barrera del nuevo cauce del río, que evita afortunadamente el crecimiento hacia el sur. Se produce de una manera natural un ensanche hacia el secano, que yo creo que es importante y que estaba previsto, pero al final ha sido de manera natural. Y luego aquí tenemos un ensanche marítimo con el eje de Blasco Ibáñez. Tenemos los poblados marítimos y tenemos las playas y el puerto. Los poblados marítimos orientados en estas calles longitudinales, pues porque al final los estibadores, pues lo que iban es al puerto, por lo tanto el desarrollo es más que en este sentido, es en este sentido. Y aquí termina mi contribución inicial. Todos estos temas, lo que es el Parque Central, lo que es el eje del Turia y cómo lo terminamos, y si está realmente la ciudad aprovechándose realmente del Jardín del Turia dentro de los pretiles, el puerto comercial, aquí podría estar un poco el esquema básico de lo que podría ser el debate. Y con esto yo cedo la palabra.
A mí sí que me gustaría, antes de entrar en el debate también, presentar a los participantes, porque de los 14 despachos que hay presentes, tenemos de izquierda a derecha, para conocimiento de la sala, a Carlos Meri. En segundo lugar tenemos a Juan Añón, representando a IC Equip. En tercer lugar tenemos a Carmen Gradolí, de Gradolí y Sanz. En cuarto lugar, a Víctor García. De blanco, un poco para romper el color habitual oscuro de los arquitectos, a Manuel Cerdá, de MCP Arquitectura. Carlos Gallardo, de Gallardo Llopis. Rafael Vidal. Roberto Santatecla, de Santatecla Arquitectos. Jaime Sanauja, de Sanauja Partners. Ramón Esteve. Toni Altarriba. Pablo Peñín, representando a Peñín Arquitectos. Diego Carratalá, de Carratalá Arquitectos. Y en último lugar, pues, Julio Gómez Perreta, de Perreta Arquitectura. Yo creo que para entrar, pues un poco de salida he visto a Carlos tomando muchas notas. Entonces, no sé si alguno de vosotros quiere intervenir ya y hacer... Estamos hablando ya de la Valencia inacabada. Tenemos un plan general que, por un poco tradición, los planes generales han sido normalmente expansivos. Luego tenían las figuras de planeamiento internas para ser desarrolladas. Y, bueno, en estos momentos parece que la tendencia de las ciudades europeas y, por supuesto, las españolas por ende, también tienen mirar de cinturón para adentro. Ya no es expandirse tanto. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando, pues, eso, de una Valencia inacabada, una Valencia también con aspiración metropolitana, con muchos frentes abiertos. ¿Cómo podríamos...? No sé, yo creo que al final lo que va a surgir de este debate es que todos vosotros retomemos un poco el diálogo del arquitecto como una posición de asesoramiento al servicio de la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no sé si, Carlos, esas notas que has ahí apuntado... No quería intervenir así tan rápido. Tan rápido, pero es lo que hay. Voy a hacer, digamos, la nota que estaba tomando era casi un poco como no arquitecto. Es decir, con el cambio, ¿no?, que ha habido del ayuntamiento, ¿no? Con el cambio del ayuntamiento se habla mucho, y además en los últimos años, de cambio de modelo económico. Y frente al modelo económico que hemos tenido los últimos 20 años, ¿no? Y claro, cuando se habla de ese cambio de modelo económico, realmente aparece como una gran dispersión. Pero si comparamos con la situación de otras ciudades en el mundo, o sea, la casuística de otras ciudades, yo creo que podríamos entender mejor la problemática real, por lo menos a mi entender, que puede tener la ciudad de Valencia, ¿no? Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de ciudades que conozco bien por una relación con América, como es Filadelfia o como es la ciudad de Austin, ¿no? El cambio económico, cuando se habla, es cambio exclusivamente hacia el mundo del conocimiento. Eso es lo que va a desarrollar las ciudades. Y el mundo del conocimiento y el mundo de la investigación, queramos o no, está en la universidad. Es decir, ciudades como Austin, que han apostado a través de su universidad por la investigación, han salido ya de la crisis. Ciudades como Filadelfia, después de toda la pérdida de la construcción naval y de la parte militar que tenían en la costa este, ha salido gracias a la universidad. Recuerdo una reunión con el alcalde de Filadelfia y decía, mi mayor empresa es la universidad. Y han salido de la crisis, una ciudad que había perdido 1 millón de habitantes, ha salido de la crisis gracias a la universidad. No porque yo esté en la universidad, ¿no?, pero si vemos la situación de nuestras dos universidades, están bloqueadas. O sea, si comparamos físicamente dónde teníamos la universidad, en el centro, dónde la teníamos programada en Paseo Valencia al Mar, con su expansión luego bloqueada, cómo hemos llevado luego las universidades al extrarradio y las hemos bloqueado ya, difícilmente podremos resolver los problemas de la ciudad si se va a producir ese cambio en el modelo económico. O sea, si ese cambio de modelo económico se va a producir, y se producirá, porque va a ser el futuro de la ciudad o de las ciudades, nosotros físicamente no lo vamos a dejar. Con lo cual volveremos a tener las incongruencias que hemos tenido en los últimos años. Por eso, ya sé que el debate está en una ciudad inconclusa, ya sé que está ahí, pero creo que ha habido un punto que no se ha tratado o no se ha leído nunca en el debate, que es esa relación entre el modelo económico
y modelo de ciudad. Si establecemos esa relación entre modelo económico e investigación, digamos, se desarrolla siempre, fundamentalmente, en las universidades, el problema, digamos, podría tener otro enfoque, desde mi punto de vista, ¿no? Has lanzado al aire un tema que es la Valencia del futuro tiene que basarse en un modelo. En ese sentido, yo creo que también, pues no sé si alguno quiere añadir, en cualquier momento podéis intervenir. Es decir, que yo creo que también has hablado de temas internacionales. A tu izquierda, por ejemplo, pues está Juan Añón, tiene una trayectoria también como despacho internacional, que también es, este caso es interesante porque tenemos también un debate subyacente a todos los temas de ciudad, y es cómo funcionáis cada uno de vosotros y el resto de la profesión. Los despachos también necesitan una reinterpretación del modelo, quizás, de trabajo, y por otro lado, pues bueno, también probablemente la ciudad, como hemos dicho antes, un modelo de asesoramiento o un modelo participativo, colectivo, apoyado por la voz del arquitecto. Entonces, en ese sentido, pues no sé, si nadie quiere intervenir ahora, pasamos la voz a Juan Añón. Bien, yo no pensaba hablar de nuestra experiencia, porque me parece un poco presuntuoso, ¿no? Pero bueno, ya que sacas el tema de la ciudad, que es en definitiva, parece que de Valencia en particular, y entendiendo un poco a este modelo que apuntaba Julio, bueno, yo creo que cada vez creo que había un título que habíais mandado de la Valencia inacabada. La verdad es que yo no sé si se pretendía acabar con Valencia o acabar de construirla con este título, ¿no? Yo cuando oigo hablar de un modelo, no sé exactamente la verdad lo que hay detrás. Por lo tanto, no voy a entrar en esa discusión porque yo no sé exactamente qué es lo que está pensando cada uno. Al final, esta ciudad tiene una estructura que es fruto de su historia, es fruto de su gente, es fruto de sus gobiernos, para bien y para mal, y además creo que nos hemos de ir reconciliando todos con ella, con esa estructura y con esa manera de ser de todos y cada uno de nosotros. Lo cual no quiere decir que no le demos la vuelta o que intentemos darle la vuelta en algunos aspectos. Hay un debate que es el de la planificación, ¿no? Si hay que continuar con los modelos de planificación al uso, esto que se llama el plan general o no. Yo, desde mi punto de vista, directamente, ya por provocar, digo que no. Que aquí en esta ciudad pues hay un plan general, hay una estructura definida, bastante definida, y a partir de ahí hay una serie de temas que hay que resolver. Unos entrarían en el capítulo de los déficits, otros entrarían en el capítulo de los crecimientos, ¿no? Y claro, y cada uno de ellos tiene una escala. Si hablamos de los crecimientos, la escala no es la ciudad. Y eso yo creo que hay poca gente que piense en abordar el tema del crecimiento de la ciudad pensando en la ciudad. Hay que pensar en otra escala, es decir, hay que pensar en la área metropolitana, en la Valencia regional, en otro conjunto de cuestiones que están fuera de esta idea del área metropolitana, lo cual nos lleva a pensar en otro tipo de gobiernos, de gobernanzas, de otro tipo de problemas, ¿no? Y no estoy hablando de servicios, todavía estoy hablando de planificación. Es decir, no tiene sentido, o sea, si realmente queremos, todos estamos, creo que ya nadie discute que la huerta es un valor en sí mismo y un valor para la ciudad, es decir, que son dos cosas distintas. Creo que si la huerta es un valor en sí mismo, un valor para la ciudad, parece que esta ciudad tiene pocas posibilidades de crecimiento, pero es verdad que tendrá que haber un crecimiento. Pero el crecimiento no va a poder producirse en el término municipal. Por tanto, yo creo que de lo que se trata es de pensar dónde va a estar el crecimiento. Yo he colaborado bastante con José Miguel Iribas, ya falleció, y él siempre hablaba de fijémonos en la cota 100. ¿No? Fijémonos en la cota 100 y empecemos a pensar que una de las maneras de proteger algunas de los valores de la ciudad, en concreto de la huerta, era empezar a pensar en los crecimientos que ocasionaban lugares que con buenas condiciones de comunicación, y esto me permite referirme a lo que decía Julio, ¿no? de
de dónde estamos situados, ¿no? Hay lugares como para pensar en qué pasaría si retomáramos incluso algún proyecto de los años 70, que seguro que alguno de los que está aquí, y veo a Alberto, ¿no? que seguro que lo conoce, ¿no? Cuando se plantearon aquello de en Madrid, Tres Cantos, en Barcelona, Mollet, y aquí Vilanova. En fin, hay una serie de cuestiones que yo creo que van más allá de lo que es la ciudad, de la ciudad de Valencia, pero que tienen directamente una relación con lo que pase con la ciudad. Es decir, no, por favor, no pensemos estrictamente en esto, y ya sé que esto es introducir un problema que no se resuelve ni con los gobiernos municipales actuales ni con las estructuras de poder actuales, y que requiere pasar más allá, insisto, más allá de la estructura de poder actual, de la estructura de organización, perdón, administrativa actual, y eso sin hablar de los servicios, que ya sé que ese es un debate que algunos, como Sorribes y demás, han tratado algunas veces. Salvado esa cuestión de dónde están los crecimientos y que tienen que ver con la protección de la huerta, el siguiente tema es un tema de solucionar, o la siguiente, en orden de prioridades, la siguiente cuestión es solucionar una serie de temas que están ahí, ¿no? Es decir, la relación de la ciudad con el litoral, bien sea en la Malvarrosa, en el Cabañal, en el puerto. Si os dais cuenta, al final todos los problemas están situados en la misma dirección. Llámese Malvarrosa, llámese Nazaret, pero al final, del principio al final, todos pasan por esa charnela. Y luego queda un tema que es el famoso de la... a mí no me gusta decir, se puede hablar del Parque Central, pero creo que el Parque Central es una cuestión que está relacionada con el sistema de infraestructuras ferroviarias de la ciudad. A mí me parece que la opción elegida en su momento fue un error, y además lo digo para provocar, y si me preguntan diré exactamente cuál es mi opinión, pero ahora no lo voy a decir. Ahora es el momento, ¿eh? No, pero fue un error, claramente. Pero ese es otro tema que está por resolver. Y después hay unos temas de menor escala. Que si la Plaza de la Virgen, que si la Plaza de la Reina, pero por favor, no los pongamos todos al mismo nivel, porque nos haremos un lío. Yo creo que hay diferentes niveles, lo cual no quiere decir que todos no los abordemos a la vez. Digo que no los pongamos al mismo nivel, que es diferente que abordarlos a la vez. Bueno, yo no quiero monopolizar esto, pero dejo ahí algunas cuestiones y luego, si queréis, hablaré de la experiencia internacional. Bueno, efectivamente estamos hablando, sobre la mesa has puesto un poco en continuidad de la intervención de Julio y también de Carlos, los problemas de la ciudad internos, las diferentes escalas, obviamente, abarcar los problemas todos a la vez, las infraestructuras ligadas, lógicamente, al desarrollo de la ciudad. En ese sentido, pues bueno, cambiando un poquito a lo mejor, porque estamos hablando de las escalas, estamos hablando de la huerta también. Hay iniciativas ahora sobre la mesa que han salido recientemente en los periódicos, que son, por ejemplo, los huertos urbanos. En ese sentido, hay una iniciativa particular de Benimaclet, que Manuel Cerdá además creo que estuvo detrás en la organización del concurso ciudadano, de los ciudadanos por iniciativa particular, y bueno, pues luego incluso a alguno de los despachos que hay justo encima de la tarima, pues os presentasteis. Entonces, no sé, el tema de la huerta sí que podríamos, no sé, si alguno querría un poco seguir hablando sobre este tema, porque es un poco el tratamiento de la huerta. Ahora hay unas vías, están, no sé, los huertos urbanos. ¿Qué pensáis acerca de los huertos urbanos que están ahora en boca de todos? Manuel, te toca por alusiones, si no. Bueno, yo realmente me gustaría pensar sobre el tema un poquito de una manera más abstracta, no tanto la resolución de huertos urbanos de una manera o de otra, sino la repercusión que puede tener ese nuevo modelo económico, ese nuevo sistema de trabajo. Yo creo que debe de ser visto de una manera más global en cuanto a la manera de integrar diferentes actores en nuestra sociedad, ¿no? Nosotros estamos aquí en un foro, una plataforma llamada Arquitectura y Empresa, en la cual hay dos patas, que son arquitectos, empresarios, pero yo creo que aquí falta un poco dar ese siguiente paso a la sociedad, que la sociedad forme parte indispensable y forme parte importante de cómo vamos a gestionar y cómo vamos a desarrollar una ciudad. Entonces, desde nuestra experiencia en Benimaclet, Carmel también lo conoce con Arturo, allí se han planteado una serie de
participación ciudadana, unos procesos de participación ciudadana que yo creo son muy importantes para cualquier tipo de actuación que se haga en una ciudad. No solamente son los políticos, somos los arquitectos, los técnicos, los constructores, los empresarios, sino que la sociedad, que son los que viven nuestras arquitecturas, nuestras ciudades, son los que tienen que disfrutar de ello, ¿no? Entonces, hay una parte que no debemos de olvidar, como comento, que es esta relación directa con la propia sociedad. Aquí tenemos a algunos representantes de asociaciones vecinales. Está Antonio, de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, que también nos podrá hablar incluso en un turno de palabra del público, como desde las propias necesidades y de los propios intereses y actividades que se realizan por las personas que habitan nuestros espacios, nos pueden aportar muchísimo para poder desarrollar otro tipo de ciudad, otro tipo de visión sobre el territorio, que no solamente venga determinado por nuestra profesión, nuestro estatus cultural. Aquí también me gustaría un poco incidir en el tema que ha comentado Carlos de la universidad, ¿no? La universidad como parte importantísima a la hora de formar y de crear tanto unos arquitectos como generar opinión, dar respuesta a unas necesidades sociales. Los colegios de profesionales también, el colegio de arquitectos, que cada vez estáis abriendo más a esta situación relacionado con la sociedad, como comento. Y como en este sentido recuerdo las palabras de Javier Echeverría, el filósofo, que él hablaba de la cuádruple hélice. No era solamente I más D más I, sino era I más D más I más C, que era la creatividad desde la propia sociedad, desde los propios actores, que es el cuarto punto para poder desarrollar y poder avanzar un poco en común, tanto desde el punto de vista político, económico, como más directamente relacionado con los factores sociales, actores sociales, ¿no? Pero bueno, un poquito también meter esta cuña de que la sociedad, toda la gente que ha venido a vernos, no son todos técnicos, sino que también forman parte un poco de esa tercera o cuarta pata que necesitamos para poder pensar en común la ciudad de Valencia. Aclarar ese punto que comentaba. La salida de la universidad americana, o sea, ciudades públicas como Austin, ¿no? No es educación. La educación es el 80% de su actividad. Es decir, el 80% de la investigación americana la hacen las universidades a través de contratos que se disputan entre ellas. Pero el 80% de su actividad no es la educación, es la investigación. Entonces, eso es lo que genera después la industria posterior en investigación. Y eso, ellos han salido de la crisis así, porque me lo comentaban. Es decir, un investigador ya no es una persona con un papel y un lápiz, donde tan solo los matemáticos. Son personas que necesitan instrumental, necesitan edificios, necesitan personas de ayuda. Es una gran inversión. Y recuerdo de aquellas charlas que decían, si con el 5% que tengamos de éxito, el futuro es nuestro. Es decir, la universidad es el foco que transforma la sociedad. Eso en la concepción jeffersoniana, americana, está muy, muy dentro. Y aún siguen con ese principio, ¿no? Entonces, por eso cuando yo contaba simplemente que el cambio de la universidad no era de formación, no de médicos o ingenieros, arquitectos, sino de investigación. Y que esa investigación es la que transforma el modelo económico, y ese modelo económico tiene que tener su reflejo físico. Sea, como comentaba Juan, digamos en un área metropolitana, en la cota 100 que comentaba, en un área local, pero que es un reto que si eso ocurre, podrá estar planificado o no, pero si ocurre, se asentará o ordenadamente o desordenadamente, ¿no? Ahora mismo, mira, iba precisamente a mencionar, aquí coincide que hay varios profesores de la escuela, Roberto Santatecla, que pilla el micro, por ejemplo, Jaime Sanauja, Ramón, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la universidad está, no sé si van por ahí los tiros, pero la universidad está proponiendo, está participando de ese diálogo de hacer ciudad. Yo creo que en nuestro país poco, o relativamente poco,
De todas maneras, me gustaría hacer una intervención, o una primera intervención al menos, un poco más amplia. El tema que se trae sobre la mesa, el de la Valencia inacabada, incluso este título, yo no sé si en sí mismo el título no deja de ser una obviedad. No conozco ningún organismo vivo que por el hecho de estar vivo no esté inacabado, precisamente, ¿no? Para mí la cuestión es también un poco más la Valencia interrumpida, diría yo, porque somos una ciudad de grandes proyectos sistemáticamente cuestionados y sistemáticamente interrumpidos. Una de las cosas, Valencia tiene cicatrices que todavía perduran y que yo creo que tienen muy difícil solución, pues en la Avenida del Oeste, en el parón que ha sufrido el Cabañal por el tema de Blasco Ibáñez, independientemente de que después nos posicionemos en una situación o en otra, ¿no? Somos una ciudad de grandes cicatrices y por el camino que vamos también con las universidades, retomando la cuestión que planteaba Carlos, por ese camino yo creo que acabaremos provocando también cicatrices de espacios restringidos en la universidad, porque lo estamos conceptualizando mal, yo creo. La ciudad no tiene que crecer mucho más. Yo creo que la ciudad, ya no veremos grandes extensiones de la ciudad, ya no veremos nuevos planes urbanísticos ampliando las ciudades por hectáreas, como los hemos visto. Yo creo que lo que tiene que ocurrir ahora es que la ciudad se vierta otra vez sobre sí misma. Yo creo que la universidad, que es verdad que se ha quedado... Otro de los defectos que quizá tenemos es que cuando hacemos un plan de ampliación lo colapsamos en los siguientes 3 años. O sea, si la Universidad Politécnica hace un proyecto de ampliación y ese proyecto de ampliación se colapsa en los siguientes 3 años, es que a lo mejor no estamos planificando con el suficiente sosiego o con la suficiente perspectiva. Y dejo caer también otro tema que me parece importante al hilo de lo que decía Carlos, que es, no sé si el crecimiento de las universidades, porque estoy muy de acuerdo en que la sociedad del futuro tiene que ser la sociedad del conocimiento o no será nada. No sé si el crecimiento de las universidades no tendría que hacerse permeabilizando la ciudad. No sé si el tema del campus universitario no tendría que ser una de las estrategias, uno de los argumentos para ir colonizando con la universidad partes de la ciudad, que tenemos muchas, que en este momento están sufriendo un abandono importante, ¿no? Yo dejaría un poco como conclusión esta cuestión. No creceremos mucho más, tenemos que hacer pequeños proyectos urbanos, pequeños o no tan pequeños, pero por importancia no, por importancia grandes proyectos urbanos, aunque en dimensión quizá pequeños. Y tenemos que aprender a colonizar espacios de la ciudad con usos que tenemos, que están infradotados y que necesitan ampliarse. ¿Quieres participar, Pablo? Adelante. Quería comentar que quizás, debido a que nosotros podemos pertenecer quizás a otra generación, los problemas enquistados que en su día se plantearon y hoy aún mantenemos son de una complejidad tal que incluso otros compañeros podrían aportar más datos, ¿no? Pero sí que nosotros, la ciudad de Valencia compacta que decrece, lo cual sería bueno que entendiéramos que el crecimiento, como lo hemos tenido hasta ahora, no se va a producir nunca más. Sus debilidades y sus fortalezas, entre otros muchos puntos, tienen que ver con que no se han resuelto algunas cuestiones de borde, ¿no? Estas cuestiones de borde que afectan tanto al frente como incluso a la fallida salida por el norte, creo que se tienen que abordar, incluso también como aquel gran pulmón del Parque Central. Pero yo lo que sí quería retomar es que quizás en estos tiempos de repensar la ciudad, al mirarnos más adentro, hacia adentro, y no tanto buscar crecer, tendríamos que limitarnos también un poco dentro del contexto que tenemos a los recursos de los que disponemos. Y me gustaría retomar la pequeña escala, que yo creo que es fundamental. Me parece que durante un tiempo quizás excesivo se han planteado proyectos de una envergadura tal que han agotado las arcas de nuestra ciudad. Y seguramente otros tipos de intervenciones mucho más baratas, participando del espacio público, repensando, por lo tanto, nuestras calles, que es, digamos, lo que todos tenemos en común, independientemente de uno si vive en un barrio o en otro. Creo que esa es la apuesta y, por lo tanto, esta nueva idea también conlleva un replanteamiento del sistema de movilidad, que ha entrado en crisis y que me parece que puede ser en estos momentos el gran cambio, ¿no? El intentar pensar que Valencia funciona excesivamente dependiente del coche y que ya es momento de hacer un plan global y no simplemente peatonalizar calles una tras de otra,
y retomar, por lo tanto, la ciudad para los que viven en la ciudad, no tanto para los turistas que visitan una ciudad de las ciencias o quizás también hablar de otros temas como el puerto, pues evidentemente es fundamental, pero yo lanzaría un poco sobre la mesa esta idea de, desde nuestros despachos, poder ayudar a recuperar la pequeña escala, que creo que es fundamental. E incluso el repensar el modo de habitar, la vivienda. Lo digo porque estas dos cuestiones son las que nos interesan especialmente, en las que intentamos incorporar las nuevas herramientas y creo que son el futuro, más que intentar buscar nuevos crecimientos, y lo que seguro que será complicado es resolver todos estos temas que estamos comentando, ¿no? Bueno, pide la palabra Julio. Estando muy de acuerdo con lo que dices, lo que pasa es que, fijaros, viendo un poco el plano que tenemos aquí,